Y ya estamos de vuelta de estos pequeños comerciales que hacen posible que estemos hoy aquí. ¿Y con quién estamos? Mira, ya llegó nuestra doctora Paulina Sáenz de Salud FEM. Ella, la mejor, la mejor. Va a venir a Salud FEM, sí, sí. Sí, Punto CL, me salió, me olvidé del punto CL, perdón. Para mí es Salud FEM, es decir, la doc de Salud FEM. Así y nos buscamos y ya nos encontramos seguro. Pero bueno, para los que recién se unen, queremos contarles de que hoy estamos hablando un poquito de esa parte, cómo hacemos cuando perdemos el deseo sexual, cómo afecta toda la sociedad, cómo afecta el clima, cómo nos afecta a la mujer en esta baja de deseo sexual y cómo podemos activarlo. Porque en el programa pasado hablamos un poquito de algunas cosas que podíamos hacer, pero técnicamente no lo sabemos. Las respuestas la tiene la doc. Claro. La doc. Los factores externos, doc. Oye, pero yo súper feliz de estar de nuevo con ustedes. Escuché atentamente, las vi el programa pasado y yo las quería felicitar porque realmente me encantó ese programa que hicieron y especialmente a ti, Andy, de habernos dado tu testimonio, que quiero ponerlo en el contexto y así yo la podría empezar como un poco también a ayudar con mi granito de arena a esto, que también la Namaste fue genial, como ella también lo contextualizó dentro de esta sexualidad tántrica. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, el haber tenido una experiencia como la tuya de que lo podríamos llamar como de trauma, en el sentido de que de pérdidas, perdona que lo hable de nuevo, pero es un ejemplo importante de qué es lo que le puede pasar muchas veces a las mujeres en este tipo de situaciones. Es que para que toda la parte en el fondo dentro de que estemos disponibles para nosotras tener experiencias de sexualidad, tanto de conexión con nosotras mismas en autoerotismo o también con un otro o una otra, es que lo importante es entender que hay que tener varias conexiones súper indemnes, y dentro de eso es que la conexión cerebral esté conectado con el resto de nuestro cuerpo. En mujeres súper importante en el fondo con nuestra piel, con también la conexión con nuestra genitalidad, con los 5 sentidos. Si es que hay alguien que tiene realmente una discapacidad, puede tener, porque por ejemplo alguien que no ve desarrolla más en el fondo puede ser la parte del olfato, el sentido del tocar, el sentido de... Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que cuando uno habla de sexualidad, primero que nada habla para todo el mundo, o sea, para personas que tengan discapacidad, para personas de distintas razas, distintas culturas, en el fondo... Eso es súper interesante entender, los diferentes tallas también, porque el mundo dentro de todo, en la sociedad, no ha estado de alguna forma bombardeando de algunos ideales que pueden ser sociales, y eso hace que finalmente la mujer, sobre todo, se empiece y eso es lo que hablaban ustedes del espejo, que es súper importante, un poco a no aceptarse a sí misma por este concepto social que ha estado construido en forma muy errada. Entonces, por eso lo fundamental es que primero tenemos que tener una conexión en que uno puede examinar qué cosas nos pueden desconectar de esta sexualidad en el fondo, de nuestro erotismo. Es súper importante que lo vamos a ir analizando. Lo otro importante es ver que dentro de todo hay muchos factores que nosotros le llamamos biopsicosociales. Entonces, colgándonos un poco de lo biológico, de lo que, por ejemplo, tú puedas haber pasado, es que de alguna forma eso puede desconectarte en relación a tu genitalidad, porque lo puedes haber sentido como en algún momento algo traumático, algo fuerte, como un problema. Por ejemplo, en otras pacientes como que sufren todos los meses por sus reglas, que nosotros le llamamos dismenorrea, porque es dolor
por cada periodo, eso también empieza a envolver a las pacientes para tener algún tipo de desconexión con su genitalidad, con su piso pélvico, con su pelvis, porque es siempre dolor. Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición y que finalmente tienen esta sensación siempre como de estar en defensa de que en algún momento va a venir, también pueden empezar a sentir una desconexión, que ellos ni siquiera lo tienen como consciente, pero son súper importantes de abordar. Perdona que te interrumpa, pero estábamos hablando justo antes que entraras con Andy del estrés y de que estamos en un país de alto consumo de estos medicamentos que terminan en pan, ¿no es cierto? Y el estar benzodiazepínicos. Eso, los benzodiazepínicos. Nosotros no sabíamos. Le dije el pan. El estrés es un factor también de desconexión importante a la hora de jugar, a la hora de mostrarnos lúdicos, a la hora de conectar nuestro sistema. ¿Cómo de repente desde el lado médico podemos cotejar esto que es una realidad, ¿no? Porque vivimos en un país estresado, con poder permitirnos estos tiempos de activar nuestra sexualidad? Ya. Entonces, dentro de eso, lo importante es entender que, por ejemplo, yo estaba ahí alineándome con la parte biológica, ¿ya? Con el fondo, si es que tenemos dolores pelvianos, entonces hay que manejarlo y tienes que ir con alguien que te pesque. ¿En qué sentido? Que te pesque y diga, y esté con tu dolor, te entienda que haya que manejar el dolor. Supongamos que estamos hablando de dolor. Ahora, si es que hablamos, eso era psico, que es lo que tú acabas de preguntar, que en el fondo psico, que quiere decir de lo psicológico, de si tenemos estrés, si estamos siempre apurados, si siempre estamos pensando arriba de la pelota, con algún tipo... ¿Qué vamos a hacer en 5 minutos? Exacto. Por ejemplo, estoy ya listo, no me organicé para el encuentro, en el sentido organizar, porque la mujer necesita mucho de contexto. El contexto para la mujer es tan importante, entonces tiene que estar en que organicé que los niños no van a estar en casa, o organicé que nos vamos a encontrar en un motel con mi esposo, porque eso también es importante en un lugar íntimo. Me depilé, o que... Y realmente es súper importante entender que eso es importante para la mujer. Y dentro de eso, por ejemplo, lo que hablábamos, si alguien tiene un episodio traumático en su vida, por ejemplo, que puede haber sido como lo que estábamos conversando, pérdidas, por ejemplo, de pérdidas también de alguien querido, o que vivió el duelo, es como decir, pucha, no estoy en una situación como receptiva psicológicamente, es normal. Tengo que tratar mi trauma, si es que mi trauma, mi duelo, para que esto vuelva a conectarse nuevamente conmigo misma y entender que eso es un proceso que hay que trabajarlo. Sí. Y por eso cuando nosotras abordamos estos tipos de problemáticas en relación a deseo sexual o en relación a disfunciones como por ejemplo dolor en el acto penetrativo o una desconexión completa en donde dice, ¿sabes qué? Que realmente no tengo ganas de nada, es que por eso nosotras usando este modelo holístico, biopsicosocial, es que uno explora cuáles son los factores que están produciendo esta desconexión y una forma de que priorizamos a quién tiene que abordar esa paciente en forma primaria. O sea, el abordaje lo hago yo en una forma holística, entendiendo esto, pero yo obviamente trabajo con un terapeuta, ¿no? Con terapeuta psicológica, psicóloga, terapeuta sexual, psicóloga empoderamiento femenino, psicóloga que tiene que ver con trastornos de ansiedad, psicóloga tratamiento de pareja, dependiendo de la paciente, dependiendo de su prioridades, uno es que va finalmente abordando a la paciente. Además también con quines de piso pélvico en algún momento, pero eso es un todo en el fondo que... Perdón que te corte, Doc, pero un consejo para todas las mujeres que estén pasando algún tipo de trastorno que le está impidiendo poder desarrollarse y sentir sexualmente, que ojalá busquen a la doctora, que las puede atender vía Zoom, que se conecten con mujeres,
que no quiero, no soy yo, a mí me No se gusta trata la de ser unión. feminista. No, para nada. Pero lo que pasa cuando una mujer entra en depresión, ya sea porque perdió un hijo, un aborto, se separó, una separación, lo que sea, es necesario que las mujeres te ayuden, porque obviamente en su momento, cuando yo sufrí depresión, a mí me dieron unos medicamentos que me olvidé del líbido, es decir, el líbido se fue, chao, hasta luego, me dijo. Y 2 años después que dejé de tomar esa medicación, no podía encontrarlo. Claro. Entonces, si nos ayudan otras mujeres que saben las consecuencias que tienen ciertos medicamentos, nos van a dar ciertos otros para que no pasemos por esto. Un hombre, por más buen médico que sea, no tiene esta sensibilidad que tenemos las mujeres en este tipo de cosas. ¿Me parece o no, Doc? Sí, sí. Bueno, mira, es que eso, por eso nosotros, lo importante es el trabajo en equipos multidisciplinarios, en equipos de sororidad. Tienes mucha razón. Por ejemplo, una paciente puede estar en un tratamiento psicológico y puede estar súper enganchada con su psicólogo, pero no es que uno llega y le dice, no, es que tienes que dejar tu psicólogo, sino que es el psicólogo de contención, el psicólogo que está viéndola en un todo. Pero si es que yo voy a ir a hacer un abordaje terapéutico en relación a sexualidad, esa psicóloga tiene que ser de psicóloga, terapeuta sexual, y muchas veces empezamos con empoderamiento de género, porque es tanto la cultura que tenemos dentro, el daño cultural dentro de la medicina, en la forma entregada con el machismo, en el fondo, como la sociedad patriarcal, sí, que Latinoamérica somos reyes de eso. Es que en el fondo lo importante es entender que cuando la mujer entra a este tipo de procesos terapéuticos, es que es fundamental empoderarla con el conocimiento en el sentido de decir, mira, primero con autocompasión, siempre lo digo, diciendo, somos víctimas de esto, o sea, somos víctimas de un sistema machista que nos han enseñado solo en relación a la sexualidad coitocentrista, en donde el coito era lo más importante, porque dentro de todo, mucha investigación se ha hecho en relación a la sexualidad masculina, tanto así que hay ejemplos como muy tácitos, como por ejemplo el Viagra, que se descubrió en forma casual, pero que fue una solución tremenda para los hombres porque era una para la disfunción eréctil. En cambio, sí, claro, dentro de esa misma línea... Sí, ¿hay para las mujeres? Eso es importante, vos viste, eso es lo que venía. Muy bien, perdón. No. Anotando, sacando la libreta de nerviosas. No. ¿Y por qué, chicas? Porque se invirtió un montón de millonadas en investigar para las mujeres, porque ahí tendríamos a todo el mundo feliz entre Viagra femenino y Viagra masculino. Sería ideal. Y es importantísimo entender que la investigación se hizo por hombres en todo esto, y había alguna mujer metida dentro de eso, mirando así como con cara, oye, estos gallos no cachan nada no entienden nada de sexualidad femenina. Hablando solo desde la teoría. Exacto, solo desde la teoría y de la teoría masculina en relación también con la base que tenían de lo que pasaba con Viagra. Pero ¿cuál es el aspecto femenino, que es lo más importante? Es que es multifactorial la sexualidad y el placer femenino. Depende de tantos factores que no es llegar y dar una pastillita azul y punto. No, y aparte, Doc, es decir, y lo que hablamos siempre, no importa, es decir, ¿de qué vale que tomes la pastillita si no haces bien el trabajo? Es lo mismo, no pasa nada. No pasa nada. Y mira, yo quería contarles algo. Hemos hablado de los factores bio, ¿no? Que son que uno tenga algún tema con dolor, qué sé yo, biológico, psico, que tú tengas algún trauma, que tú pases por minutos de estrés. Y el social, Paulina, ¿cuál sería ese el más interesante? El más interesante de todos, porque también colgándonos de esta sociedad patriarcal, es que como desde pequeñas siempre estamos hablando de esto, que desde pequeñas no fuimos incentivadas al autoconocimiento y al autoerotismo, y en el fondo entender
todos nuestros órganos en el fondo, como nuestra pelvis, en cómo funciona, cómo está el útero relacionado con la vejiga, relacionado también con la parte, por ejemplo, defecatoria. Entonces, entender esta parte biológica y además también, obviamente, dentro de todo, darle el protagonismo a nuestro clítoris, que es el órgano de nuestro placer sexual femenino, que esta representación, por ejemplo, de una pelvis, un perfil de la pelvis representada así con el clítoris, no lo tenemos. Entonces, culturalmente no sabemos, socialmente estamos siempre condenadas desde niña, que si es que la chiquitita se está produciendo placer, por ejemplo, una niña de 4 años, autoplacer, es condenada como diciendo, no, no hagas eso, o no se normaliza el autodescubrimiento. Claro. Y eso va en nuestro desmedro, sin duda, en nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra genitalidad, sobre todo también con el placer. La mujer desde la nada, en el fondo, tiene que ir desde convertida en una mujer que ha sido ejemplo y que es solamente, se está guardando, hemos hablado del concepto de virginidad, que es terrible dentro de todo. Ay, sí. Es que todo eso va truncando la conexión de la mujer con su placer sexual, que no tiene nada que ver en relación al placer sexual masculino. Y entonces, además, dentro de eso, le ponemos también que el placer sexual la mujer lo busca con el coito, o sea, con el pene dentro de la vagina. Con la penetración. Sabiendo que, y es porque culturalmente, socialmente se ha impuesto de esta forma, entendiendo después, cuando sabemos de sexualidad femenina, es que finalmente lo más importante es todo este contexto que estamos hablando, contexto clínico, contexto social, contexto cultural, del saber, del tener una conexión mayor con nuestro placer en una forma mucho más expedita y orgullosa de que es súper importante hacerlo. No sentir vergüenza. No sentir vergüenza. Y lo otro, entender que dentro de todo es que el placer sexual tiene que ver con la genitalidad más bien externa, en relación también a la estimulación de los bulbos del clítoris que están representados acá, y el glande es lo único que nosotros tenemos como representación fuera del placer. Entonces también es importante entender que el placer masculino es mucho más fácil que el hombre se autoexplore porque está externo. En cambio, la mujer necesita tener una orientación muchas veces, además de la aceptación social, también una educación en relación que, oye, aquí está el clítoris, estos son los bulbos, y esto es importante, la estimulación para el placer, y eso no ser condenado. Si nosotras empezáramos con una sociedad un poco más expedita en esta información, sin duda es que nosotras tendríamos una conexión mucho más expedita con nuestro placer sexual femenino. Entonces ahí es como que es un resumen de lo importante de que esté todo esto intacto para que podamos en el fondo desarrollarnos de una mejor manera. Y dentro de eso lo más interesante es que todas estas conexiones, si es que nosotras, por ejemplo, hasta pacientes de 60 años, si es que nunca lo han tenido, es como decir, oye, pero si es que nunca he entendido lo que realmente es un orgasmo, nunca es tarde, porque si es que uno se reeduca desde esta mirada, desde una mirada de sexualidad femenina, es que podemos conquistar muchas conexiones que no han sido... A ver, otra de las cosas, Doc, porque claro, el hombre, llegado a una cierta edad, necesita la pastillita azul porque si no, no llega la cantidad de sangre que tiene que llegar, ¿no? Pero nosotras no tenemos ese problema. Nosotras podemos experimentar orgasmos maravillosos hasta los 120 años, hasta el día que nos muramos, ¿no? Hasta que nos vayamos. Eso siempre, o sea, eso es como para hacer todo un programa Dale. de genitalidad en relación a la parte genital, al clítoris y todo, en el sentido de que hay que entender que teniendo 8.000 terminaciones nerviosas, que si además ya están conectadas con nuestro cerebro, y además también entendemos del contexto que es tan importante para nosotros, es que nosotras podemos tener un potencial dentro del desarrollo de nuestro placer, es inmenso.
solamente necesitamos el conocimiento y la apertura de mente para poder realizarlo. Yo les tengo una propuesta, porque el tiempo se nos acaba. Hoy se nos acaba. Se nos va. Pero yo te quiero proponer algo, Pauli. Quiero que hablemos del orgasmo el próximo capítulo. ¿Te parece? Perfecto, me parece estupendo. Hablemos del orgasmo y dediquémosle tiempo, un par de programas a hablar del orgasmo femenino y adentremos la brecha orgásmica. Yo creo que es tiempo. Es tiempo, ¿les parece? Porque parte, creo, de la apertura mental también es escuchar las posibilidades que tenemos para no cerrarnos. Para no creer si no nos sucede es porque no, yo soy diferente. Y para saber si estamos hablando de lo mismo, porque como bien dice Pauli, muchas mujeres no sabemos si es que hemos sentido un orgasmo. Yo hablo en primera persona porque de verdad, ¿cómo te transmite esa sensación? Yo sí, yo creo que sí. Pero yo también. Contigo hemos aprendido tanto, Pauli, lo estábamos diciendo que uno nunca sabe. Así que, chicas, yo te quiero agradecer, Pauli, los esfuerzos tremendos que haces para poder estar conectadas con nosotras. Andy, a ti también te mando un abrazo, una semana más de programa. Yo me quiero despedir también. Antes que te despidáis. Perdón, yo quiero despedirme y decir, por favor, sigan lo que estamos haciendo también de empoderamiento femenino. En saludfem.cl, en nuestro Instagram, estamos viendo otros temas hormonales, temas que son complemento para que lo que estamos haciendo acá en Código Diosas, que es tan valioso para todas y para aprender de nuestros cuerpos, para que conjugarlo todo esto en nuestro cerebro y decir, pucha, qué rico haber descubierto el fondo, la salud femenina, como tenemos que hacerlo. Así que eso me quería despedir. Con las palabras de la boca, porque las quería dejar invitadas a todos y a todas a que encuentren a nuestra doctora en @saludfem.cl para que digan el próximo capítulo, aleluya, gracias por ser mujer y saber de mi sexualidad. Eso. Totalmente, porque aparte, el saber no ocupa lugar y nos da una libertad increíble. Eso. Así que, qué linda palabra. Un beso grande, las quiero mucho, chicas, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Código Diosas. Chao, chao. Chao, chao, chao.